Hola, el día de hoy vamos a hablar el tema de la lógica. Vamos a hacer referencia a la historia de la lógica, las generalidades de la lógica aristotélica, el concepto, el juicio, cuáles son sus elementos, clasificación de los juicios, el razonamiento, las condiciones y los elementos del razonamiento. Dentro de la historia de la lógica, eh, hay que considerar que se ha pensado lógicamente antes de descubrirse la lógica como tal, en razón de que ha existido un modo de pensar y que a esta manera de pensar se lo ha consagrado o denominado posteriormente con el nombre de lógica. En la época antigua, el máximo exponente viene a ser Aristóteles. Este filósofo griego se lo considera el creador de la lógica. Sus estudios se hallan basados en las ciencias de su época y de los escritos anteriores a él. Ha elaborado diferentes trabajos sobre la lógica, los cuales posteriormente los lógicos de Bizancio los reunieron en un solo libro denominado el Organón. Considera la lógica como un instrumento para el conocimiento de la verdad, que comprende la teoría del concepto del juicio, del razonamiento y la demostración, siendo los medios de la fundamentación de la verdad. La lógica aristotélica es conocida como la lógica tradicional o lógica formal. En la Edad Media, lo que más resalta es que la filosofía se ve influenciada por la teología, subordinada a esta. En tal sentido, la lógica aristotélica es usada también dentro de ese pensamiento religioso, católico, pero no se usa lo vivo y lo dinámico. Por eso es que la ciencia se queda en un plano relegado, ¿no? O en último plano, según algunos autores. En la época del Renacimiento, su máximo exponente viene a ser Francisco Bacon, que introduce un nuevo concepto de la lógica en su libro Instauratio Magna, al nuevo órgano. Fue uno de los creadores del método experimental y contribuyó en el campo de la introducción de un nuevo método, ¿no? En esta área. En la época moderna se puede ver que existe ya un avance respecto a la metodología, las teorías del conocimiento, a la nociología, investigaciones lógicas, con Leibniz, considerado como el fundador de la lógica moderna simbólica, pero cuya influencia ha sido relativamente escasa. En la lógica contemporánea, desde mediados del siglo XIX, podemos ver que existen diferentes tendencias, ¿no? Una lógica empírica, una lógica psicologista, una lógica fenomenológica y sin embargo la que más predomina es esta lógica simbólica, que tiene mayor importancia y desarrollo a comparación de las otras tendencias lógicas. Como punto 2 tenemos las generalidades de la lógica aristotélica. Como mencionamos, Aristóteles sería el máximo exponente, al menos de la antigüedad, respecto a la lógica. En tal sentido, Aristóteles ha pasado a la historia, entre otras cosas, como el primer sistematizador de la lógica. De hecho, su propuesta en este campo, junto a las aportaciones de los estoicos, han constituido prácticamente toda la lógica hasta el siglo XIX. El mismo Kant, quien toma la clasificación aristotélica de los juicios como base para realizar las deducciones trascendental de las categorías del entendimiento, aspecto fundamental de su obra, se extraña del mínimo avance de la lógica desde la época de Aristóteles, contrastándolo con el arrollador avance que ha tenido la ciencia a partir del Renacimiento, dado que ambas parecen ofrecernos una forma de conocimiento seguro. Las obras de lógica de Aristóteles
categorías sobre la interpretación, primeros analíticos posteriores y tópicos, fueron agrupados en un conjunto llamado organón, que los filósofos han interpretado tradicionalmente como una propedéutica, una preparación para la filosofía. Con ello se pretendía recalcar que el conocimiento de las leyes del razonamiento era fundamental, un paso previo para cualquier ulterior estudio y que debía estar en posesión de tal conocimiento quienes quisiesen adentrarse en el terreno de la filosofía. A diferencia de la moderna lógica formal, la lógica aristotélica parte del supuesto que las formas de pensamiento reproducen lo que ocurre en la realidad, o sea que las cosas extramentales existen tal como son pensadas por la mente, por lo que las categorías de la mente son categorías objetivas, categorías de la realidad. De ese modo, las categorías del pensamiento adquieren un sentido ontológico y ese carácter propedéutico que ha señalado la tradición filosófica. Teniendo como base la lógica de Aristóteles y la definición de la lógica como el estudio de la estructura formal del pensamiento, estas formas del pensamiento se dividen en tres, que son el concepto, el juicio y el razonamiento. El concepto deriva del latín concipere, concebir, aprender. Una de las formas de reflejo del mundo es el pensar, mediante la cual se entra en conocimiento de la esencia de los fenómenos y procesos. Se generalizan los aspectos y los caracteres fundamentales de los mismos. El concepto es producto del conocimiento que se desarrolla históricamente, el cual, elevándose de un grado inferior a otro superior, resume en conceptos más profundos sobre la base de la práctica, los resultados obtenidos, perfección, y puntualiza los conceptos viejos, formulándolo en otros nuevos. El juicio. El juicio es la parte fundamental de la lógica, es la estructura principal. A él se van a supeditar todos los demás elementos, los conceptos como sus partes, componentes y el razonamiento, unión de juicios según reglas específicas y de lo que se deduce, ¿no?, en realidad en una conclusión. Todo juicio se compone de conceptos, como sus elementos más simples. Por eso se dice que el juicio es una relación de conceptos, pero no toda relación de conceptos es ya un juicio, como en los siguientes ejemplos: ni San José, Orureños y Cochabambinos. Para que una relación de conceptos sea un juicio, esta debe ser enunciativa, es decir, debe afirmar o negar, como cuando afirmamos, ejemplo, orureños y conchabambinos son bolivianos. Entonces, un factor esencial a todo juicio es la enunciación, sea afirmativa o negativa. Con estos elementos definimos el juicio. El juicio es una relación enunciativa de conceptos. Dentro del juicio existen elementos esenciales. Son tres elementos los que tuviera. El primero es un concepto sujeto, de quien se dice algo se simboliza con la letra S, ejemplo, Pablo. Otro elemento es un concepto predicado, lo que se dice del sujeto, se simboliza con la letra P, ejemplo, estudiante. Y el último elemento es una cópula. La forma lingüística de un juicio es la proposición, cumple doble función de relacionamiento y enunciación, representando por el verbo ser. Ejemplo, Pablo es estudiante.
Así también dentro del juicio encontramos la clasificación de estos. Existen diferentes clasificaciones. Varias han sido las clasificaciones que se han hecho a lo largo de la historia, mas no todas caen dentro de un campo estrictamente lógico, como esta que antes de tener un juicio mismo le toca consultar la clase de objeto a lo que el juicio se va a referir. Todo juicio tiene su correlativo objetivo y según cuál sea la esfera del objeto al que se refiere, el juicio puede ser por su cantidad, el número de individuos que el juicio abarca. Estos pueden ser universales o particulares. En universales que se afirma o niega de todo el conjunto de individuos comprendidos en el universo del juicio. Ejemplo, todo hombre es mortal, ninguna gallina vuela. En lo particular se afirma o se niega solo una parte del conjunto o de algunos miembros. Algún alumno es responsable, algunos maestros son simpáticos. B. Por su cualidad. Pueden ser afirmativos o negativos. Siguiendo con esta clasificación tenemos A. Por su modalidad, que corresponde a los niveles de certeza, como ser la posibilidad, la realidad y la necesidad. Pueden ser juicios problemáticos, que expresan solo una categoría de posibilidad. Indican que algo puede suceder, ocurrir o conocerse. Ejemplo, es posible que llueva en la tarde. Otro ejemplo, el cáncer puede ser originado por un virus. Es probable que designen un nuevo secretario de Hacienda. Tal vez consiga libertad condicional. También hay unos juicios asertóricos, los cuales enuncian un saber real, pero subjetivo, es decir, lo que cada ser humano puede opinar y o sentir sobre algo y que por tanto es sujeto de discusión y de un juicio contrario con igual validez. Ejemplo, 100 años de soledad es mejor que un libro que he leído. Otro ejemplo, las pinturas de Picasso no me gustan. La pena de muerte es un castigo justo. La tortura es mala. También hay juicios apodícticos, los cuales expresan el máximo grado de verdad, certeza y la necesidad del conocimiento. Nos indican algo que debe ser por necesidad. Ejemplo, leyes matemáticas de la física y demás ciencias. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Teorema de Pitágoras. A mayor profundidad en el mar, mayor precisión. Continuando con la clasificación, tenemos el último en este caso, que es por su relación entre sujeto y predicado. Tenemos tres juicios. Juicios categóricos, los cuales expresan una verdad sin condiciones, enuncia una verdad del conocimiento y puede ser universal o particular, afirmativa o negativa. Ejemplo, ningún hombre vuela, algunos humanos son inmunes al VIH. Otro juicio es hipotéticos, los cuales expresan una condición de posibilidad de un fenómeno cualquiera, afirma relaciones de causa y efecto. Ejemplo, si llueve la siembra será buena. Si baja la temperatura hará frío. Si estudias podrás resolver los ejercicios. Y la última clasificación, mejor dicho, el último punto de esta clasificación por su relación serían los juicios disyuntivos. Fija una doble o múltiple posibilidad como solución a su planteamiento. Ejemplo, la lectura se lee en su idioma original o en traducciones. Los mamíferos pueden ser terrestres o acuáticos. Los gobiernos pueden ser monárquicos, democráticos o dictatoriales. Pasamos al quinto punto, el cual está referido a lo que es el razonamiento. Definición. Si razonar es inferir
un juicio nuevo de otro u otros lados ya conocidos con anterioridad, el razonamiento que en su efecto no será otra cosa que el enlace de juicios que obligadamente va a concluir en un nuevo juicio, que es la consecuencia, que de esta consecuencia nacerían los primeros, ¿no? El razonamiento como forma propia del saber discursivo representa las formas más complejas de pensar, sea cual fuere su punto de partida, que para el caso es indiferente, o parte del conocimiento de un hecho particular, y el razonamiento es inductivo, o en su defecto analógico, o bien puede partir del conocimiento de una ley general, y por lo tanto el razonamiento va a ser de carácter deductivo. Dentro del razonamiento existen tres condiciones, las cuales son, primero, el orden lógico de los juicios, que las premisas deben ser anteriores a la conclusión. La segunda es que todo juicio será la consecuencia lógica de otra anterior. Y la tercera, para que en el razonamiento haya progreso, la conclusión será distinta de otro modo. La conclusión repetirá lo ya afirmado en los juicios anteriores. Así también el razonamiento cuenta con dos elementos. Todo tipo de razonamiento consta de dos elementos claramente diferenciados. Primero, la premisa, que es el conjunto de expresiones que afirman o niegan algún aspecto de la realidad y que constituyen el punto de partida para cualquier forma de razonamiento. Las premisas, como las conclusiones, pueden ser verdaderas o falsas, generales o particulares. El segundo elemento del razonamiento son las conclusiones, que son el conjunto de expresiones obtenidas de las premisas mediante la aplicación de procedimientos lógicos y argumentaciones. Las conclusiones de un razonamiento pueden servir de premisas de otro, y así sucesivamente. Hasta aquí comparto este breve resumen del tema de la lógica. Gracias.